Vamos a hablar con Adrián Vitali de los abusos en la iglesia. Solo en Francia se hablaba de que los religiosos habían abusado de más de 220.000 niños y adolescentes. Religiosos. Si le sumamos los laicos superan los 300.000. Pero eso pasó en Alemania, ha pasado en todos lados y también pasa en Argentina, aunque aquí todavía existe un oscurantismo muy fuerte. Este libro, El secreto pontificio, La ley del silencio, escrito por Adrián Vitali, habla de estas cuestiones. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Bueno, se ha instalado con fuerza el tema porque, digamos, es como que la podredumbre ha estallado en todos lados, ¿no? Me gustaría una valoración global para que volvamos a Argentina. Bueno, vos fíjate que el debate se instala por lo escandaloso de Francia y en realidad solamente en Francia es el 3%, cuando la proyección que tenemos en la iglesia de abusadores es del 10%. O sea, lo de Francia es una puntita. Francia todavía no terminó. Vas a ver en los próximos días o meses que el tema va a seguir avanzando y van a seguir saliendo muchos más casos. Yo siempre hago una comparación. En Argentina somos 45 millones de habitantes y hay un cura cada 7.000 habitantes según los datos de la Conferencia Episcopal Argentina. Eso nos da una proyección de cerca de 6.500 curas en Argentina. La Iglesia ha generado, según los datos de la Iglesia de Boston, de Tom Doyle, uno de los grandes sacerdotes que trabajó en la Embajada Vaticana y que intentó resolver el problema y por eso lo echaron de la Embajada Vaticana, él decía que hay un 10% de curas abusadores que se ve toda esta problemática en la película Primera Plana. Si tenemos un 10% y tenemos 6.500 curas, nos da un porcentaje de cerca de 650 curas abusadores. De esos 650 curas abusadores que supuestamente hay en Argentina, solo hay denunciados 63. Es decir, denuncia el 1%, no denuncia casi nadie. Entonces, lo que nosotros planteamos frente a esta realidad, que la iglesia oculta, porque los otros curas siguen estando, los curas que se visibilizan son los que denuncian las víctimas. El que no denuncia a la víctima sigue estando en la comunidad. Entonces, nosotros planteamos, o planteo en el libro, de que, por ejemplo, para cuidar a nuestros niños, que son los más vulnerables, como en el caso de Francia, de la cantidad de niños abusados, es suspender las confesiones en los chicos de primera comunión. ¿Por qué? Porque el 95% de los curas que abusó de niños usó la confesión como una herramienta para poder indagar sobre la sexualidad del niño, pero también indagar sobre la condición social del chico. Si el chico vivía con el padre, con la madre, con los abuelos, a ver cuál era la vulnerabilidad del chico para poder atacar. Porque Y sobre todo trabajar con el tema de la culpa, ¿no? eso es tremendo, porque el niño tiene conciencia del bien y del mal, no de la culpa. La culpa es cuando vos tenés que responsabilizarte de algo. Y nuestra Constitución, nuestro derecho civil, dice que uno es culpable después de los 12 años. Y acá tenés que declararte culpable a los 7, a los 8 años frente a una persona que no conoces. Y esa culpa que le declaras no se lo podés contar ni a tu papá ni a tu mamá. Porque si vos se lo contás, te castigan con la máxima pena de la iglesia, que es late sentencia ipso facto, que es la excomunión automática. Entonces, lo que normalmente no le podés contar a tu papá y a tu mamá siempre es algo malo. Entonces, lo malo al cura. Entonces, ese determinismo o ese encierro es tremendo y eso hizo muchísimo mal en la comunidad. Entonces hay cuestiones que me parece que hay que ir dando paso. Así como el Papa sacó la escuela de monaguillos del Vaticano por los abusos, porque no lo puede controlar, por eso la sacó del Vaticano, bueno, me parece que el tema de la confesión habría que trasladarla a los niños cuando sean mayores de edad, cuando cumplan 18 años, si se quieren confesar y seguir practicando su vida religiosa, que lo hagan, pero ya tienen más elementos para defenderse. A ver, abusadores y pedófilos hay lamentablemente en todos lados. Hemos visto médicos profesionales revisaban a criaturas y le sacaban fotos de sus partes íntimas. En todas las profesiones hay abusadores. Mucha gente dirá, ¿por qué se da tanto entre los religiosos? Y la gente dice, por el celibato, porque la iglesia ha impuesto una condición que ningún hombre de carne y hueso puede cumplir. Mira, el celibato no tiene nada que ver, porque hay un montón de gente célibe que no anda abusando de niños. Yo fui célibe mientras estuve en el seminario y jamás se me ocurrió pensar en tener relación con un niño, jamás se me ocurrió. Es más, dentro de nuestra propia sexualidad, que digamos a simple vista siempre es anormal, encerrar a un montón de tipos sin que puedan tener vida sexual, eso es gravísimo, digamos. Por ejemplo, yo tenía todos los meses una polución nocturna con un sueño erótico, porque no hacía ejercicio de mi sexualidad, pero mi sexualidad seguía funcionando. Como las monjas de clausura, siguen ovulando, o sea, van a menstruar todos los meses por más que hagan el voto de castidad. O sea, la sexualidad no hace ningún voto y no sabe de religión, la sexualidad funciona. Entonces, a mí cuando me confesaba, mi confesor me dio un cinturón de púa, que se llaman silicio, que te lo pongas en la cintura,
para no tener excitación. Entonces, ¿cuál es el tema? Si vos sufrís dolor en el cuerpo, no te excitas. Entonces, fíjate la locura. ¿Eso todavía existe? Sí, bueno, esto me pasó a mí hace poco. Bueno, y en los conventos, hace poco en el convento, yo hablé con una de las chicas, en el convento de Nogoyá de las Carmelitas, se condenó a la Madre Superiora por tortura. Lo que le hacía a las monjas de exigirle el sacrificio, el ponerse los cilicios, el castigarse con el látigo si tenés algún mal pensamiento. O sea, la violencia es el cuerpo. Por eso la Iglesia tiene un problema grave con el cuerpo. Hasta que no resuelva su relación con el cuerpo, no va a resolver el problema de los abusos y un montón de otros problemas que tiene, ¿no? Ahora, aquí en el país ha habido muchos monasterios, muchas iglesias que han terminado siendo lamentablemente aguantaderos, ¿no? Curas abusadores que la Iglesia no entregó y que los guardó ahí en una casa espiritual. Bueno, tuvimos Monseñor Storni aquí en la Sierra, el caso del cura Grassi, lo del próbolo, aberrante en Mendoza, con niños hipoacúsicos como víctimas. Mira, hace poco hablaba con una de las mamás del próbolo, que uno de los testimonios está en el libro. Y me decía la sensibilidad que tiene la comunidad frente a estos hechos aberrantes. Pero el dolor más grande que sienten es que los curas siguen siendo curas. Hace poquito murió el cura Corradi, que era el emblema, digamos, que abusó en Verona, abusó en La Plata y abusó en el Próbolo. Toda su vida se la pasó abusando niños. Y muere un abusador trasladado a otro lado para que siguiera perpetrando abusos, ¿no? ¿Por qué? Porque para la Iglesia lo que vale es el sacerdote, y todo problema con la sexualidad está en el marco de la debilidad de la carne y del pecado. Vos te confesás y seguramente lo confesaron antes de mandarlo a La Plata, lo confesaron de La Plata cuando lo mandaron a Mendoza, y seguramente se confesaba de sus pecados de abusar de niños como un pecado más de la debilidad de la carne. Porque para la Iglesia todo se resuelve con la confesión. Esa es la trampa o eso es lo perverso. Un debate que se viene, que ya apareció en Francia después de las estadísticas que dieron. Tuvo que salir el presidente de la conferencia episcopal a decir que el secreto de confesión era más importante que la Constitución. Y me parece que es un debate que se viene porque la confesión, el secreto de confesión, nunca fue así en la historia. Nunca fue así. En la historia de la Iglesia, bueno, yo estoy por escribir sobre este tema, en la historia de la Iglesia la confesión antes era una sola vez en la vida. Después se privatiza cuando la Iglesia se transforma en religión oficial del Imperio Romano y ahí llega el emperador Constantino, no podemos confesarlo públicamente y se privatiza la confesión. Ahí descubren el poder tremendo que tiene, ¿no? Que es a través de la culpa, a través del dolor y del sacrificio, generan toda una teología de sufrimiento de la gente para manejarla, ¿no? Adrián, ¿y cómo ha jugado este partido el Papa Francisco? Que en algún momento se vendió como un innovador, como un reformista. Francisco terminó siendo Bergoglio. En Argentina nunca recibió a ninguna de las víctimas de abusos eclesiásticos. El que hace el prólogo del libro es Juan Pablo Gallego, el abogado que defendió a los chicos abusados por Grassi. Él fue personalmente con los chicos abusados por Grassi al Obispado de Buenos Aires y Bergoglio no los recibió, y no solo que no los recibió, los hizo sacar con la policía. Pero no es el único caso, hay varios casos que se repitió cuando fueron, porque los casos se hicieron públicos. Cuando se hacen los casos públicos sos un enemigo de la Iglesia. En vez de buscar justicia, te ven como enemigo, ¿no? Entonces me parece que el rol que jugó Bergoglio es el mismo rol que jugaron todos los jerarcas. Pero el responsable más grave de todo esto es Juan Pablo II, que es santo. Que yo planteo en el libro que hay que derogar ese título de santidad, porque fue el que encubrió a todos los pederastas. De todos estos casos que van saliendo, los encubrió Juan Pablo II. Él no quería expulsar a ningún cura. Era una excepción expulsar a un cura. Por eso yo planteo que para la Iglesia abusar de un niño no es grave, porque si fuese grave le aplicarían la máxima pena de la Iglesia, que es la expulsión. Y la mayoría de los abusadores juzgados en los juicios eclesiásticos, en los tribunales eclesiásticos, no fueron expulsados. Siguen en la comunidad, rezando, haciendo penitencia de ayuno para volver nuevamente a la comunidad y seguir haciendo lo que hace un pederasta, que es un compulsivo, un enfermo psiquiátrico, y sigue abusando, ¿no? En Argentina entonces esto prácticamente ni empezó. Esto ni empezó, es una puntita, lo de Grassi fue una puntita, lo de Storni, fíjate vos, Storni, un arzobispo, el obispo de Orán también, que apenas salió la denuncia, Bergoglio lo lleva a Roma para darle inmunidad diplomática. Ahora lo han mandado porque parece que la justicia salteña a todos los curas abusadores habrán prescripto las causas, ¿no? Entonces presentan las denuncias y ya prescribió, ¿no? Entonces los van largando. Yo creo que están preparando el terreno para poder decir que prescribió la causa de Sancheta, que es el obispo amigo de Bergoglio,
que lo protegen, me parece que hay un arreglo ahí. Esto recién empieza y me parece que el camino lo ha marcado Francia, así como lo marcó Boston en su momento, Irlanda, Alemania, y Argentina tiene que empezar por ese camino de una comisión, digamos, independiente que le exija a la Iglesia y a la justicia, bueno, nombres y datos para poder hacer una especie de CONADEP de los abusos eclesiásticos y terminar con este flagelo y con todas las víctimas que no pueden hablar. Adrián, ¿alguna vez pudiste reunirte con autoridades eclesiásticas argentinas, digamos, con tipos de peso, con alguna tira? A ver, Adrián, te invitamos a tomar un café, ¿qué sabés vos? ¿Qué podemos hacer? No, la verdad que no, sobre este tema tampoco. Normalmente, de eso no se habla, digamos. Normalmente cuando sacamos el 5 cura fue un enfrentamiento muy grande. Te acordás que se prohibió el libro en las librerías, tuvimos que recurrir al INADI. El INADI condenó a las monjas y nosotros nunca nadie nos llamó para pedir disculpas. Así que cuando sacamos el tema el libro está dirigido a las víctimas. Si nos quieren llamar, estamos abiertos a dialogar. Pero bueno, ni siquiera recibieron a la red de abusos eclesiásticos, donde están todas las víctimas. Entonces digo, recibirme a mí, de hecho me gustaría ir con las víctimas, no ir solo, digamos, porque uno está acompañando este proceso de un montón de sobrevivientes de abusos eclesiásticos y creo que hay que escucharlo. Cuando se hizo el simposio en Roma, en el 2019, no se invitó a las organizaciones, se invitaron a víctimas aisladas, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que invitar a las organizaciones. Es medio difícil hacer una reforma, un cambio desde adentro, ¿no? Porque yo veo, algunos curas supuestamente se han ayornado porque en un sermón hacen un chiste, dicen, che, tocan la guitarra un poco más fuerte, pero digo, ¿hay coraje, hay valentía para decir, a ver, desnudemos toda esta mugre desde adentro, o no hay margen para desnudar esto desde adentro? Mira, margen las instituciones dogmáticas y verticalistas nunca te dejan margen. Depende de vos, depende de los compañeros. Hasta donde quieras tensar la cuerda. Hasta donde quieras tensar la cuerda. Me parece que hay un momento de decir, che, basta, esto no se puede seguir ocultando. Yo me imagino el juez del tribunal eclesiástico o el fiscal del tribunal eclesiástico viendo estos casos y tapando y qué pasa y nadie dice nada. O escuchar a las víctimas dentro de los tribunales eclesiásticos, que lo que tendrían que hacer es acompañarla a la justicia penal para que haga la denuncia y busque una reparación justa, que es lo que hay que hacer, y no mandarlas a rezar y decirle que lo perdone el cura, que es lo que se hace normalmente, ¿no? Donde la iglesia dice, bueno, lo vamos a castigar, lo vamos a mandar a rezar, lo vamos a suspender por un tiempo que no pueda celebrar misa y ya está. Me parece que son tiempos que se vienen, que los cambios se van a generar a partir de la presión social. El que tiene el poder nunca cambia por decisión propia, cambia cuando ya no le queda ninguna posibilidad de mantener lo que tenía. Y creo que la impunidad se acabó, porque las víctimas están corriendo el velo de la impunidad. Ahora, en el mundo, ¿cómo se zanjan estas cuestiones? Bueno, muchos de los abusadores han muerto, muchos han muerto de viejo, pero lo que suelo ver es grandes partidas de millones de dólares de distintas congregaciones pagándole a las víctimas o a los familiares de la víctima. ¿Se zanja solamente con un resarcimiento económico o hay muchos curas presos por violadores y abusadores? No, curas muy pocos. Cuando se hace el resarcimiento por parte de la iglesia, normalmente se firmaba un contrato de confidencialidad, si no era público. O sea, se firmaba un contrato de confidencialidad, te pagaban tanto y quedaba todo en silencio. Los casos que se hacen públicos después tendrían que ir a la justicia civil. Acá en Argentina hay un solo caso que se condenó a la diócesis de Quilmes a pagar una indemnización a un chico abusado que está en el libro. Pero un solo caso, porque el chico había sido abusado por un cura que tenía SIDA. Espantoso. La mamá era catequista de la parroquia, ella lo fue a ver con el hijo a Bergoglio y nunca lo recibieron, lo sacaron con la policía. Pero es el único caso donde se lo indemnizó, pero por parte de la justicia civil. Ahora, la justicia eclesiástica también tiene estas metodologías para que los casos no salieran a la luz. Muchas de las congregaciones tenían un fondo reservado para estos casos. O sea, ya tenían previsto cómo resolver el problema, pero se firmaba el contrato de confidencialidad, nadie podía decir nada. Hay otro caso que aparece en el libro, también Sebastián Cuatromo, que a él le hicieron firmar ese contrato de confidencialidad. Él es de Caballito, la congregación tenía un colegio acá en Córdoba, él fue abusado acá en Córdoba, y claro, por el contrato de confidencialidad no podía hablar, recurrió a la justicia le levantó ese contrato de confidencialidad y pudieron así traer al religioso que había abusado de él, que estaba en Estados Unidos.
Pero me parece que el camino es ese, la justicia civil, no hay otra, porque es la justicia que necesitamos todos y nos rige a todos, no una justicia particularizada que no sabemos de qué forma se maneja. Evidentemente no se maneja de la mejor forma, porque si no tendrían que haber hecho visibles los casos mucho antes, ¿no? Adrián, ¿y los jueces se meten con los curas o no? Algunos sí y otros no. Muchos me parece que son parte del sistema del poder eclesiástico, como pasa en Salta, como pasa en Paraná, que ahora han encontrado esa arista de decir han prescripto las causas, cuando está la ley Piazza que dice que desde ahora en más el abuso empieza a correr desde que la víctima puede denunciar, porque la víctima si denuncia después de los 30, 40, 50 años, porque no pudo hacerlo antes, no porque se guardó eso para poder decirlo a esa edad. Entonces me parece que la justicia tendría que acompañar estos procesos. En algunos lugares me parece que sigue jugando con el poder eclesiástico, ¿no? ¿Sabés si desde el arzobispado de Córdoba en algún momento se habló con los curas, se hacía reuniones de curas y se bajó una línea, el que cruce una línea a partir de ahora va en cana, no encubrimos más a nadie, no protegemos? ¿Estas cosas se hablan así o no se hablan? Cuando yo estaba no se hablaban, ¿no? Ni salía el tema, ¿no? Pero se han tomado algunas medidas, por ejemplo, que Tolizo Ñañez, que es una excepción, ¿no? Cuando tuvo que sacar al párroco de Colonia Carolla, Bergliafa, que lo suspendió por 10 años por abuso, que había sucedido acá en un barrio de Córdoba, pero después se lo llevó el obispo amigo de él, Cuenca, que estaba en Río Negro, allá, y se ve que lo vieron dando misa y la red de víctimas hizo esa denuncia, y ahora con el cura de Jesús María, que sale la denuncia también y la condena, y que lo informan el mismo día que aparece la nota del libro en la Voz del Interior. Una casualidad muy, muy extraña, ¿no? Pero fueron los dos casos, digamos, donde se le comunicó a la comunidad. Ahora, cuando lo sacan al cura de Jesús María por la causa esta, lo traen acá a barrio Alberdi, a la iglesia de San José, y nadie le dijo nada a la comunidad, ni tampoco a la comunidad de acá. O sea, podría haber pasado cualquier cosa. Digo, esas cosas no pueden seguir pasando si uno toma las medidas y va a la justicia civil de manera inmediata. Gracias, Adrián, un gusto como siempre. Gracias, Jorge. Adrián